Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Polio a un paso de la erradicación. Vamos a comenzar en 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Los invito a los disertantes y a los panelistas a abrir sus cámaras un ratito. Mi nombre es Florencia Kahn, soy presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y les queremos dar la bienvenida a este webinar con motivo de el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, que es el 24 de octubre. Nos adelantamos un poco a la fecha y hacemos un webinar dedicado exclusivamente a la polio. Y les queremos agradecer a todos y a todas por estar ahí y especialmente a las disertantes, los panelistas que, como dije antes, enaltecen este webinar con su presencia. Decirles también feliz día del pediatra para todos los que nos están viendo y gracias por su labor diaria. Así que decirles que tienen un botón de preguntas y respuestas para poder dejar ahí sus inquietudes que serán respondidas luego de que hablen los disertantes y los panelistas. Y entonces tenemos, como ustedes saben, por el programa a la doctora Silvia González Ayala, a la doctora Marina Pasinovich, a Jan Maggi y en el panel a Carlota Ruz, a María Marta Contrini y a Ricardo Rutiman. Así que la verdad que un webinar de lujo. Estamos muy contentos desde la SABE de haber podido organizar este evento por el Día de la Polio a un paso de la erradicación. Así que vamos a comenzar entonces con la primera charla de la doctora Silvia González Ayala, que es doctora en medicina y especialista en enfermedades infecciosas e infectología pediátrica. Es profesora titular de infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Es consultora de enfermedades infecciosas y miembro del Comité Institucional de Revisión de Protocolos de Investigación del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Así que ella nos va a hablar de la polio a través del tiempo. Y Silvia, muchas gracias nuevamente. Creo que estás, ahí está. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Florencia por la invitación y también es un gusto compartir con los otros panelistas y los colegas pediatras de las otras sociedades científicas con quienes tenemos un largo camino recorrido. Así que vamos a dar comienzo a la presentación
No me está permitiendo compartir pantalla porque dice solo el organizador. A ver, ahí vemos. Ahí A ver, estamos, ahí, muchas Silvia. gracias. Ahora me han dado permiso, muchas gracias. Vamos a abordar el tema asignado, que es la poliomielitis a través del tiempo. No tenemos ningún conflicto de interés con el tema y haremos una introducción, una revisión de la poliomielitis en el periodo prevacunal, en el periodo postvacunal y un comentario final. La poliomielitis es actualmente una enfermedad que no es considerada por la población ni por los miembros del equipo de salud. Solo los adultos mayores recuerdan su impacto y los padres jóvenes la desconocen o no consideran la posibilidad que haya riesgo de adquirirla, por eso las situaciones que se plantean con respecto a la vacunación. En la era prevacunal, la historia de la poliomielitis en nuestro país se inicia a finales del siglo XIX, en el año 1895, con la descripción de casos aislados en tesis doctorales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Con el inicio de la urbanización a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, entre 1906 y 1932 ya había 2.680 casos registrados. Y en el año 1936 se produjo la primera epidemia en la ciudad de Buenos Aires, que fue descrita por el profesor Pedro Garrahan. Esa primera epidemia del año 36 en Buenos Aires tuvo una tasa de incidencia de 10 casos de enfermedad paralítica por 1000. Como consecuencia del impacto de esa epidemia, se sancionó en ese mismo año la ley 12.317, que es nuestra primera ley de notificación obligatoria de enfermedades. En el año 1942 se produce la segunda epidemia que afectó selectivamente a algunas ciudades, de nuevo la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Santiago del Estero y Rosario. Y en esta epidemia del año 42, la tasa de incidencia fue de 14 por 1000. El mayor impacto se produjo en el grupo de 4 a 15 años y los niños menores también presentaron formas no paralíticas. Simplemente el gráfico para recordar que en las personas susceptibles el 90 al 95% de las infecciones que son de transmisión fecal-oral cursan como infecciones asintomáticas, un 4 al 8% va a presentar la enfermedad menor o abortiva, sea simplemente un síndrome infeccioso inespecífico, enfermedad gastroenteral, enfermedad respiratoria, síndrome convulsivo, y la enfermedad neurológica se presenta en un 1 a 2% como meningoencefalitis a líquido claro, y la enfermedad paralítica tiene una carga que varía entre el 0,1 y el 1%. O sea que realmente en el caso de las infecciones por poliomielitis estamos viendo con la enfermedad paralítica apenas un emergente. En el año 1943, por iniciativa de la sociedad civil, la familia Sullivan y la asistente Marta Escurra y un cirujano ortopédico, Marcelo Fitt, se crea la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil, que es ALPI. En el club Marcelo Lafitte, también pro superación del niño lisiado,
y en Mar del Plata, en el año 1952, el Centro de Rehabilitación para los Niños Lisiados, que fue desarrollado por el médico ortopedista Tesone, de Mar del Plata. Ramón Carrillo, quien había hecho sus estudios de posgrado en el Centro de Estudios Neurológicos en la ciudad de Ámsterdam, fue nuestro primer ministro de Salud y afrontó la epidemia de comienzos de los años 50, que tuvo en los centros urbanos un importante impacto. En 1953 hubo 2.579 casos notificados de enfermedad paralítica, 1.300 casos en Buenos Aires, y las otras ciudades afectadas fueron Santa Fe, Tucumán y Córdoba, y 1.316 niños quedaron inválidos, y el 71% de los casos se registró en menores de 4 años. Y la Organización Panamericana de la Salud colaboró en la compra de los primeros 39 pulmotores para la asistencia de estos niños en nuestro país. Se incorpora en esa epidemia el tratamiento rehabilitador propuesto por la hermana Kenny, que es el que se sigue utilizando a la fecha para el manejo inicial de las parálisis agudas flácidas, que es la única herramienta que tenemos en la etapa aguda. El Hospital de Niños de La Plata fue uno de los centros de atención durante la epidemia del año 53. Vemos en la imagen al doctor Carlos Bocalandro, que era el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, al profesor Giglio, que fue el que desarrolló todo el trabajo asistencial y de recuperación en los niños con poliomielitis, y a la superiora Sol María Ludovica. Desde nuestro hospital se construyó lo que se denominó el solario de Punta Cantera, que ha sido destruido en Mar del Plata, que era el lugar donde eran trasladados los niños para hacer una rehabilitación intensa. En el periodo 1955-1958, nuestro país es alcanzado por la pandemia de poliomielitis. Se notificaron 6.490 casos, con una tasa de incidencia de 33 por 10.000. La letalidad fue del 34%. El pico ocurrió en el año 1956 y se dio por finalizada la epidemia en nuestro país el 3 de mayo de 1958. El impacto de la pandemia lo tenemos hasta nuestros días. Aquí vemos algunas imágenes de los niños con las secuelas de la poliomielitis, las estampillas que fueron acuñadas durante la pandemia. Se creó en el año 56 la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, con dependencia del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública. La ciudad infantil de la Fundación Eva Perón se destinó como instituto de rehabilitación, y la ciudad estudiantil a hogares y escuelas para terapia ocupacional, ortesis, prótesis y talleres de ortesis. Y hubo ayuda y apoyo internacional, tanto de especialistas desde los Estados Unidos como de Europa. El impacto de la pandemia significó una reestructuración del sistema de salud, el desarrollo de áreas específicas, se reforzaron las tareas de higiene urbana y saneamiento, limpieza de terrenos, baldíos, algunas medidas que hoy nos llaman la atención, como va a ocurrir post pandemia de COVID, con otras, el blanqueo de los frentes y los troncos de los árboles. Se produjo el éxodo de los centros urbanos,
y también se utilizaron métodos caseros para evitar el contagio, como eran las bolsitas de alcanfor. En el año 1956 se firma un convenio entre la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Argentina para el desarrollo de la carrera de terapista ocupacional. Evelyn McDonald, directora de la Escuela de Oxford, fundó la primera escuela de terapia ocupacional en América del Sur, y esta escuela tuvo sede en Mar del Plata y fue la semilla para lo que es hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y la Organización Panamericana de la Salud otorgó becas para la capacitación de personas de otros países en el nuestro. Se desarrolló el diagnóstico virológico en el Instituto Malbrán, bajo la dirección del doctor Armando Parodi, y la persona que estuvo a cargo del diagnóstico virológico de los poliovirus fue la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig. En el Instituto Malbrán, durante la pandemia, se llegaron a recibir 60 muestras por día que eran procesadas. También durante la pandemia, en el año 1956, se inició el transporte aéreo en un avión de la Fuerza Aérea, un DC-3, que se equipó con pulmotor. Realizó más de 300 viajes hasta fin de febrero del año 58, con una tripulación estable, constituida por piloto, copiloto, radiooperador, mecánico, 4 médicos, una enfermera y un practicante de medicina. Estos vuelos eran utilizados para trasladar a los niños más graves desde localidades del interior en las cuales no había acceso a la asistencia ventilatoria con pulmotor. También la asistencia de los casos graves se focalizó en los grandes hospitales pediátricos: el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, el Hospital de Niños Pedro de Lizalde en la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital de Niños de La Plata. Las imágenes que estamos viendo corresponden a los pulmotores en nuestro hospital, que llegó a haber 180 pulmotores durante la pandemia. Las consecuencias de la pandemia del 55 a 58, con foco en nuestro país, lo tenemos en las personas que hoy son adultos, con las secuelas de la enfermedad paralítica, y en algunos casos, como los que viven en el Centro Ferrer de la ciudad de Buenos Aires, todavía con dependencia de aparatos. La poliomielitis en la era postvacunal, a partir de la aprobación de la vacuna inactivada de Jonas Salk en el año 1955, en ese mismo año la vacuna llegó a nuestro país y fue usada, y como toda vacuna generó actitudes de aceptación y de rechazo. En algunos casos las acciones fueron muy intensas pro vacunación, como el caso de la señora Cerdán, que fundó la Asociación de Niños de Banfield para luchar contra la poliomielitis, y acercaba a los niños que iban a su casa, donde funcionaba la asociación, para ser vacunados en Alpi o en la municipalidad de Lomas de Zamora. Del 61 al 63, Sabin produjo el desarrollo de las vacunas orales, y ya a partir del año 63 estuvo disponible en nuestro país. Y se inicia el control con la introducción de la vacuna Salk, que fue en campañas del 55 hasta el 63, que se incorpora la vacuna Sabin al calendario nacional. En el año 77 se desarrolla el programa ampliado de inmunizaciones, se constituyó un área dedicada a vacunas y epidemiología en el nivel central nacional a cargo de médicos sanitaristas, y se realizó la capacitación y constitución de los equipos en los niveles provinciales, regionales y municipales o departamentales. Y se realizaron campañas anuales de vacunación antipoliomielítica oral
hasta comienzos de los años 80. En la etapa postvacunal, de 1968 a 1970, se registraron epidemias que tuvieron alrededor de 200 casos en cada año. En el año 1971 se produjo una epidemia que afectó los municipios del conurbano sur, con 452 casos notificados y una tasa de incidencia de 2 por 100.000. Entre 1979 y 1980 se produjeron epidemias focalizadas, y se notificaron 21 y 32 casos en cada año respectivamente, y en 1983 tuvo lugar la última epidemia de poliomielitis en nuestro país. Fue un año de inundaciones muy intensas, y del Chaco, en realidad del Gran Resistencia, se extendió a Santa Fe y Buenos Aires. En total fueron 26 los casos notificados. En el año 1983 se produjo el último caso de poliomielitis en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de La Matanza. Allí estamos viendo la imagen de este niño que estaba en el segundo año de vida. Y en el año 1984 se registró el último caso de poliomielitis por virus salvaje en nuestro país. Y surgieron los problemas emergentes. El primer caso de poliomielitis vacunal fue en el año 75, y el primer caso de poliomielitis por virus derivado vacunal se registró en el año 1998. El diagnóstico virológico continuó centralizado en el Instituto Malbrán. A la doctora Sacerdote de Lustig la sucedió el doctor Julio Barrera Oro, después la doctora María Isabel Berría, la doctora Adriana Novillo, y actualmente la doctora María Cecilia Freire está a cargo del diagnóstico de poliomielitis. Y como comentario, es una enfermedad que continúa siendo un riesgo, no solamente por la posibilidad de reintroducción de poliovirus salvaje tipo 1, sino todavía para nosotros la posibilidad de emergencia de virus derivados vacunales por coberturas subóptimas. El 24 de octubre, como ya refirió la doctora Florencia Kahn, se celebra el Día Mundial de la Poliomielitis. Aquí tenemos esta imagen del arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, que está señalando que falta poco. Pero este poco que falta realmente es lo que será más trabajoso, es como que estamos remontando una vertical. Hay que llegar hasta el último niño con la vacunación, y esto sin ninguna duda se dificulta muchísimo con esta situación emergente de la pandemia por la COVID-19, lo cual ya se refleja con el aumento del número de casos en los dos países que quedan endémicos, Afganistán y Pakistán. Con esto dejamos planteado el tema. Muchas gracias por la atención y a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, si querés dejar de compartir, ahí está. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte y cómo contar la historia como un cuentito. Entonces, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dar lugar a la doctora Marina Pasinovich. Marina es médica pediatra, especialista en infectología infantil. Actualmente integra el área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la DICEI, del Ministerio de Salud de la Nación, y también es socia de la SABE, dato muy importante. Y Marina nos va a hablar de Chau Sabin, a un paso de la erradicación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Flor. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla.
alguna que me indique si se ve bien. Se ve perfecto. Buenísimo. Ahí pongo la pantalla completa. Bueno, como Florencia recién les contaba, formo parte de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, y desde el año 2015 mi tarea principal consiste en todas las actividades que están relacionadas con la polio, tanto estrictamente con la vacunación como con la vigilancia, y coordino el programa de erradicación. Como contó recién la doctora González Ayala, la historia de la erradicación de la polio lleva más de un siglo. Si bien la enfermedad lleva más de 3.500 años, según tenemos registro de las primeras grabados egipcios, la historia de la erradicación lleva más de un siglo de vida, y cada uno de los pasos que se fueron llevando adelante fueron avances muy firmes que permiten que hoy estemos transitando el final de esta historia. Yo voy a centrarme principalmente en estos últimos años, que son desde el 2015 o 2016 a la fecha. Pero déjenme mencionarles que no hubiéramos llegado hasta acá sin, como contó la doctora González Ayala, los importantísimos avances en materia de inmunización. Desde la ley 15010 del año 1959, en que se declaraba la vacunación contra la polio como obligatoria y gratuita para todo el territorio nacional. Ustedes saben que la vacunación en Argentina contra la polio ha ido modificándose a lo largo del tiempo. El esquema, el calendario nacional de inmunizaciones cuenta con vacuna antipoliomielítica desde la década del 50, como recién lo mencionaba la doctora González Ayala, pero como todos sabemos también, los cambios que se fueron produciendo en el esquema, en el calendario, tienen que ver no solamente con las modificaciones que se fueron obteniendo gracias a las mejoras tecnológicas de las vacunas, sino también con los objetivos diferentes que tiene la inmunización en cada momento de la historia. Y así es como, si bien el equipo de Jonas Salk venía desarrollando durante los primeros años de la década del 50 una vacuna inactivada que se administraba intramuscular y que lograba una muy buena inmunogenicidad una muy buena inmunidad sistémica, el equipo del doctor Sabin desarrolló a principios de la década del 60 una vacuna que, administrada vía oral, también lograba muy buena inmunidad sistémica, pero además excelente inmunidad intestinal, y al ser eliminada por materia fecal permitía lograr una inmunidad de rebaño, es decir, inmunizar también a los no vacunados. Por eso es que, si bien la vacuna Salk era excelente para combatir la enfermedad, la vacuna que había desarrollado el equipo de Sabin era excelente para ser utilizada en los lugares donde había una elevada circulación viral. Pero claro, así como la vacuna de Sabin tenía grandes ventajas frente a la vacuna IPV, también tenía algunas dificultades, y entre esas dificultades tiene que existe la posibilidad de producir parálisis utilizando la vacuna OPV o Sabin. Como ustedes saben, es una vacuna atenuada que pasa por un proceso de atenuación que permite que el agente inmunogénico pierda su capacidad de producir parálisis. Sin embargo, lo que se vio es que utilizada en las primeras dosis del esquema de vacunación, podía producir parálisis en 1 de cada 1.500.000 a 3.500.000 de dosis aplicadas. Pero también, como mencionó la doctora González Ayala, además de producir parálisis por sí misma, puede producir parálisis a través de los virus derivados de la vacuna. Eso es, no por el virus contenido en la vacuna, sino por un virus que adquiere mutaciones nucleotídicas y que
pierde la atenuación y recupera la virulencia. Por eso es que hay dos denominaciones conceptuales muy teóricas que tal vez no tienen demasiada importancia en la práctica, pero que es necesario remarcar que son la parálisis por el virus vacunal y la parálisis por el virus derivado de la vacuna, que a su vez puede ser de tres tipos diferentes. Puede ser en personas inmunocomprometidas, es decir, niños que no habiendo sido diagnosticados con una inmunodeficiencia primaria, reciben la vacuna Sabin y sufren una parálisis por esa vacuna. O de tipo circulante en áreas de muy bajas coberturas de vacunación, donde por no poseer la comunidad una inmunidad suficiente a nivel intestinal, se producen replicaciones en el intestino del virus vacunal que hace que adquiera las mutaciones nucleotídicas que adquieren de vuelta la virulencia y la capacidad de producir parálisis. Y en un tercer lugar, los virus de tipo ambiguo, por eso se denominan con la A, que son virus que no demuestran todavía ser virus circulantes, pero que tampoco son aislados en personas inmunocomprometidas, es decir, virus que todavía están en el medio. Y los tres tipos de virus pueden producir parálisis, pueden causar parálisis. Lo cierto es que, como bien contaba la doctora González Ayala recién, en Argentina no ocurren casos de poliomielitis por poliovirus salvajes desde el año 1985. Lo que sí ocurrieron fueron casos de parálisis por virus de la vacuna o por virus derivado de la vacuna. Esto quiere decir que en nuestro país, en el que desde 1985 no hay poliomielitis por poliovirus salvaje, sí hubieron personas que sufrieron parálisis debido a la utilización de la vacuna Sabin. De más está decir que el riesgo siempre fue muchísimo menor frente al beneficio de vacunar, y por eso es que la vacuna Sabin siempre fue la vacuna elegida para limitar los grandes brotes. Ahora bien, ¿por qué debemos seguir vacunando? Esa es una pregunta que es sumamente frecuente. ¿Por qué en un país como en la Argentina, en el que no ocurren casos de parálisis por poliovirus salvaje desde el año 1985, ¿por qué tenemos que seguir vacunando? Y la respuesta es una frase que todos los que trabajamos en polio escuchamos siempre, que es que mientras haya un niño con poliomielitis en alguna parte del mundo, todos los niños del mundo se encuentran en riesgo. ¿Y ocurren casos de parálisis por poliovirus salvaje? Sí. En Afganistán y en Pakistán, que son los únicos dos países que se consideran endémicos, es decir, que tienen circulación de poliovirus salvaje, no solo ocurren casos todos los años, sino que en los últimos años se registran aumentos muy preocupantes de parálisis por poliovirus salvajes. Ustedes están viendo en este gráfico en celeste los casos ocurridos en Pakistán y en rosado los casos ocurridos en Afganistán desde el año 2016 al 13 de octubre del 2020, según lo registrado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se ve es que en el año 2019 se registra un aumento muy importante y preocupante de casos. Seguro que es mucho menor a lo que ocurría hace más de 30 años, en la década del 80, porque en total la verdad es que los casos son muy pocos. Sin embargo, preocupa muchísimo este aumento tan importante, que seguramente 2020 supere a 2019. Pero no solamente ocurren casos de parálisis por poliovirus salvaje. Los poliovirus derivados de la vacuna, esos que revierten su atenuación y recuperan su virulencia y que circulan en la comunidad, son los llamados cBDPV. Pueden ser de tipo 1, 2 y 3, según si el virus que muta de la vacuna es el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3. Estos virus son tan peligrosos y virulentos como los poliovirus salvajes. Y de ellos también se están registrando casos en el mundo.
Y no solamente que se están registrando casos en los últimos años, sino que también desde 2019 se detecta un gran aumento de aislamientos. En este gráfico les estoy mostrando los casos en rosado de parálisis por virus derivado de tipo 2. En violeta los aislamientos humanos, es decir, los aislamientos en personas que no han sufrido parálisis, y en azul los aislamientos ambientales. Lo que esto demuestra claramente es que está habiendo un aumento bastante importante también de aislamiento de los virus derivados de la vacuna de tipo 2. Y esto llevado a un mapa se representaría de este modo. Este mapa muestra la zona de África, de Europa, de Asia y del sudeste asiático en los últimos 12 meses. En puntos rojos se ven los casos de parálisis por poliovirus salvaje, que como les decía, se limitan a estos dos países endémicos que son Afganistán y Pakistán. En amarillo están los casos de aislamiento de poliovirus derivado de la vacuna de tipo circulante 1, que son solamente en estos países. Pero en verde se ven los casos de aislamiento de poliovirus derivado de la vacuna de tipo circulante del componente 2. Y no es casual que estén ocurriendo principalmente en la región central de África, sino que esto es completamente esperable porque estos virus derivados de tipo circulante, como dijimos, se registran en áreas de muy bajas coberturas de vacunación. Entonces, el mundo se ha planteado que para lograr la erradicación de la polio no es suficiente con terminar con los poliovirus salvajes, sino que ahora también hay que luchar contra los poliovirus derivados de la vacuna Sabin. Y por eso hay que cumplir sí o sí necesariamente con estos tres últimos pasos. El cambio que tiene que ver con el reemplazo de la vacuna Sabin trivalente por la Sabin bivalente. Eso se realizó en Argentina, ese gran evento, el 29 de abril de 2016. Fue llamado Switch, de modo así en inglés, porque era un evento que se llevaba a cabo en más de 155 países y territorios de todo el mundo de manera sincronizada. Un hecho sin precedentes en el que el mundo entero dejó de usar vacuna Sabin trivalente, quitándole a la Sabin el componente 2, ya que era el que principalmente causaba parálisis por la vacuna o por virus derivado de la vacuna. La mayoría de los países que pudimos retirar la vacuna Sabin trivalente de nuestros calendarios, incorporamos la Sabin bivalente, pero además pudimos incorporar la vacuna IPV. La vacuna IPV es la vacuna inactivada, es digamos, un primo hermano muy cercano de la IPV creada por Salk allá en la década del 50, que no tiene la capacidad de enfermar y que puede inmunizar contra los 3 serotipos. La mayoría de los países la incorporamos. En Argentina tuvimos la dicha de poder incorporar 2 dosis de esa vacuna, a los 2 y a los 4 meses. Pero muchos países, la gran mayoría del resto, pudieron incorporar solamente una dosis. Y algunos países ni siquiera tuvieron la posibilidad de incorporar la vacuna IPV y vacunaron solamente con Sabin bivalente hasta hace muy poco que pudieron incorporarla. Y esto tuvo que ver únicamente con dificultades en la producción masiva de IPV suficiente para todos los países del mundo. Seguramente la mayoría de los que están acá, porque estuve viendo nombres que participaron muy activamente, se acuerdan perfecto de ese 29 de abril de 2016 en el que realizamos el switch, cambiamos la vacuna trivalente por la bivalente. Ese evento fue muy importante y fue atravesado por algunas dificultades. Principalmente tenían que ver con cuestiones climáticas, había muchas provincias inundadas, había muchas provincias en las que no se podía llegar a todos los vacunatorios por cuestiones naturales,
y en muchas otras porque estábamos atravesando un paro federal que también complicaba la situación. Sin embargo, gracias al gran compromiso de cada uno y cada una de los vacunadores de este país, que son miles y miles, ese día se produjo el primer gran evento en esta última fase, en este último tramo del camino hacia la erradicación. Y a partir del 30 de abril, todos los niños de 2 y de 4 meses ya no recibían Sabin, sino que recibían vacuna inactivada, con lo cual la chance de que hubiera una parálisis por vacunas se reducía drásticamente. Y después llegó el momento de dar el segundo gran paso en esta fase final, que tiene que ver con dejar de usar la vacuna Sabin y solamente usar la vacuna IPV. Pero como les decía antes, hubo grandes problemas de producción de vacuna IPV y esto, que hubiera sido ideal hacerlo antes, llevó muchísimo tiempo. Pero en nuestro país lo hicimos el 1 de junio de este año. Desde el 1 de junio de este año, ningún niño ni niña de este país recibe ninguna vacuna Sabin bajo ninguna circunstancia y solamente se vacunan con IPV. Y esto no solamente significa dar un paso necesario en el camino hacia la erradicación, sino que además tiene que ver con otorgar o brindar un mismo estándar de seguridad y de calidad a todos los niños de nuestro país, sin importar qué cobertura de salud tenga, dónde viven, a qué clase social pertenezcan. Todos los niños de nuestro país tienen ahora el mismo estándar de seguridad y de calidad y de eficacia en su vacunación antipoliomielítica. El esquema nacional de vacunación ahora consta solamente de vacuna IPV a los 2, a los 4, a los 6 meses, con un único refuerzo al ingreso escolar. Y van a ver que también el compromiso de los vacunadores y las vacunadoras fue lo que nos permitió dar este gran salto de calidad. Sin ellos no hubiera sido posible. Y la verdad es que las fotos son muy similares a las que les mostré del Switch, pero con una gran diferencia: los barbijos. Este gran evento se llevó a cabo en medio de la pandemia de COVID-19. Y yo creo que más allá de que probablemente haya sido muy dificultoso, creo que lo que se ha aprendido y el gran legado que nos ha dejado hacer semejante cambio en medio de la pandemia, creo que nos va a servir para siempre. Y va a llegar un día en el que se va a retirar la vacunación antipoliomielítica de los esquemas de todos los países del mundo, como pasó con viruela, que un día se dejó de inmunizar contra viruela en todos los calendarios de vacunación de todos los países. ¿Y cuánto falta para ese momento? No se sabe. Tiene que ser un tiempo prudencial después del último caso de poliovirus salvaje registrado en el mundo. Y un tiempo prudencial, a veces dicen 5 años, otras veces dicen 10, otras veces dicen 15 años después, pero nunca, hasta ahora no se sabe cuándo va a ser. Sin embargo, a mi modo de ver, en una enfermedad que lleva más de 3.500 años de historia, hasta donde sabemos, la verdad es que una década probablemente no sea tanto tiempo. Pero ahora quiero referirme a una última cuestión. Venimos muy bien, estamos dando firmemente todos los pasos que hace falta dar para que la polio esté erradicada en poco tiempo. Sin embargo, no tenemos que bajar los brazos. En el primer gráfico, lo que ven en verde son las barras de casos de poliomielitis por poliovirus salvaje hasta el año 1984, que se registraron los últimos. Y en azul son los casos que les contaba que habían ocurrido por virus derivado de la vacuna o por virus vacunal. Lo que ven en morado son las coberturas de vacunación con tercera dosis de vacuna antipoliomielítica a los 6 meses de edad. Y lo que vemos es que en los últimos años tenemos un muy preocupante descenso en las coberturas, que ya están muy lejos del 95% deseado. El año pasado, 78% fue la cobertura con tercera dosis para los niños de 6 meses, es decir, que ni siquiera llegamos al 80%. Y peor aún, es que esto se acompaña de un descenso en las tasas de notificación de parálisis aguda flácida. Vacunación y vigilancia son las dos herramientas fundamentales para el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles.
Y el mismo descenso que estamos notando en coberturas, lo estamos notando en la calidad de la vigilancia. Y esto seguramente lo vamos a ver aún más afectado por la pandemia que está transcurriendo en 2020. Así que para terminar, los quiero dejar con una breve reflexión. Para terminar o para empezar, estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura y que es de alcance mundial, que desconcierta completamente a la población general y a la comunidad científica. Estamos hablando de una enfermedad en la que hubo y habrá fake news, las famosas noticias falsas, en la que el aprendizaje se fue haciendo sobre la marcha de la enfermedad, en la que el desarrollo de vacunas se realizó en tiempo récord, en la que la colaboración internacional es indispensable y en la que el mundo se encuentra esperando a la vacuna. Si yo les digo que todo esto ocurrió o existen los registros históricos de la década del 50 hablando de poliomielitis, ustedes van a creer que probablemente esté hablando de coronavirus. Y sí, lo cierto es que muchas de las cosas que ocurrieron durante las primeras o las pandemias los brotes más importantes de poliomielitis en la década del 50 se están repitiendo ahora. Hemos aprendido muchísimo gracias a la polio y todo eso lo tenemos que usar en estas nuevas pandemias que estamos atravesando. Eso es todo, muchas gracias, a seguir vacunando y también quedo a disposición para todas sus consultas o comentarios. Bueno, Marina, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que felicitar a la DICEI y a todas las jefas y los jefes PA y a todos los vacunadores y vacunadoras, porque la verdad que es muy meritorio haber podido tener un esquema full IPV en el contexto, como vos decías, en el contexto de pandemia donde todo es más difícil, y eso habla del compromiso que tienen todos los actores involucrados en esto. Voy a invitar a ver si nos quiere decir unas palabras, unas reflexiones, en primer lugar, a la doctora Carlota Rus, que es infectóloga pediatra, es integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría y representante de la SAP en la CONAIN. Perdón, Charlotte, que te hago hablar primero, por ahí estás todavía también un poco emocionada con el video, pero alguien tiene que hablar. Bueno, gracias, Florencia. Obviamente sí, no quedan muchas cosas por decir. Me parece que lo que uno podría decir simplemente es que si Jan pudo, tendríamos que poder un poco todos, ¿no? Y en este caso, lo que me toca a mí, representando a la Sociedad de Pediatría, una sociedad que tiene más de 18.000 pediatras, es un poco poner el compromiso que tiene que ver con la insistencia en la cobertura. Lo dijo Marina, lo mencionó también, bueno, en la historia que hizo Silvia, como siempre hace un resumen muy detallado de lo que nos fue pasando. Y creo que lo más importante de esto es tratar de ver cómo hacemos para que podamos cubrir o podamos complementar la cobertura que debería tener esta vacuna. Nosotros sabemos que si bajamos las coberturas, que lamentablemente han bajado mucho en este último tiempo, y en épocas de pandemia mucho peor, lo que podemos llegar a lograr es que perder terreno que habíamos ganado. Entonces, en este momento, lograr que en medio de la pandemia se modifique el calendario y se introduzca una vacuna por la cual insistimos tanto tiempo, hace que tengamos un doble compromiso. Nosotros sabemos que la vacuna está disponible, en general no faltan vacunas en los lugares de vacunación, por lo menos en lo que tiene que ver con la vacuna de polio, y lo que tendríamos que poder lograr es que nuestros pediatras, y sobre todo insistir para que las madres lleven a los vacunatorios
a los chicos. Sabemos que en la pandemia bajó mucho la cobertura y esto mucho tuvo que ver con el miedo de ir a lugares que puedan contagiarse. Y bueno, como representante de una sociedad, siempre trato en todas las oportunidades que tengo de insistir para que sepan los padres que están en un circuito seguro cuando llevan a vacunar a sus hijos. Y que no vacunarlos en el primer año de vida, que es cuando reciben la mayor cantidad de vacunas, es muy importante porque si no se pierden esas coberturas. Si bien uno puede recuperar los esquemas, en el interín que nosotros estamos perdiendo las coberturas, puede haber algunos problemas, no solamente con Sabin, sino con las otras vacunas. La otra cosa importante, desde el punto de vista de la pediatría o de lo que tiene que ver con la atención pediátrica, es insistir con los pediatras que en la dosis de refuerzo, que ya se ha sacado a los 18 meses la vacuna polio, se puede sustituir por otras vacunas, aunque tengan componentes, o la pentavalente a nivel oficial, o a nivel privado, la vacuna quíntuple o la vacuna sextuple. No interesa que nosotros le demos alguna vacuna que no estaba, en el caso de la polio o en el caso de hepatitis B, porque eso no constituye un problema, pero sí constituye un problema si nosotros no le damos el refuerzo, por ejemplo, de hemófilus. Entonces es importante, digamos, insistir en los pediatras en que deben cumplir la vacuna de los 18 meses, tienen que ir a los vacunatorios, y creo que eso es lo más importante que nos toca desde el punto de vista pediátrico. Con respecto a todo lo que mencionaron, bueno, me parece que obviamente tenemos que conocer, los que tenemos unos años, hemos visto varios de estos brotes, de estas situaciones problemáticas que se dan en los pacientes cuando tienen algún inmunocompromiso y aparece algún caso de Sabin derivado, el trabajo que dio poder constituir el switch en la época que se hizo, y nada más, porque me parece que durante tanto la exposición de Silvia como la de Marina, y bueno, el ejemplo de vida que dio Jan, obviamente sobran las palabras. Me parece que ya dijimos todo lo que nosotros sabíamos. Va a pasar un tiempo hasta que se suprima la vacuna de polio, pero lo más importante es que mientras tanto no olvidemos las coberturas. Me parece que eso es lo único más que quería decir, a menos que haya alguna pregunta especial. Muchas gracias, Charlotte. Bueno, ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Rutiman, que es médico egresado de la UBA, pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría, médico infectólogo de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos FUNSEI, miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar, coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, de la Sociedad Argentina de Infectología, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Florencia. Podríamos agregar, y escuchándolo a Jan, que también yo tuve un infarto y que tuve una vivencia muy parecida a la que menciona Jan. Y la verdad que el mensaje que él dijo en relación a el por qué lo hacemos, me pareció que es muy gráfico de lo que pude yo también vivenciar en ese momento hace ya, por suerte, bastantes años, Jan. Así que te agradezco mucho por ponerlo en una oración tan clara. ¿Sí? Así que gracias. Yo creo que varias cosas de las que mencionaba Silvia y las que mencionaba Marina nos dan pautas importantes para lo que viene. ¿Por qué? Porque me parece muy importante lo que mencionó Marina en relación a la problemática de estos 2 últimos años, sobre todo con la reemergencia veíamos con mucha expectativa que en el 2017 teníamos apenas un puñado de decenas de casos en Afganistán y Pakistán, los únicos 2 países endémicos, y sin embargo de nuevo tenemos cientos de casos o cerca de cientos de casos para estos 2 últimos años. Y peor aún, si consideramos los casi, probablemente en los próximos meses tengamos cerca de 1000 casos de Sabin derivado. Entonces, eso es realmente el gran desafío que hoy nos plantea la polio,
y si bien nos falta muy poquito, como sí lo mencionó Silvia, necesitamos herramientas que nos ayuden a, por un lado, mejorar la llegada de la vacuna IPV, porque en realidad ya tenemos que pensar que esto va a ser un calendario exclusivamente de IPV, o sea que ya Argentina ha dado un paso enorme, como decía Marina, en un momento tan difícil como fue la pandemia, y nos plantea el hecho de que es una vacuna muy demandada y no todos los, con muy pocos productores. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en el uso de la única vacuna que vamos a utilizar, que es la vacuna IPV. Y eso es un aspecto que es muy importante que pensemos, porque tenemos opciones de vacunas combinadas, por suerte, pero también hay información disponible como para optimizar la utilización de la IPV, pensando de que la primera dosis, si la damos muy temprano, hay interferencia de anticuerpos maternos y entonces deberíamos tratar en un mundo sin polio de extender un poquito la primera dosis más allá de ese primer esquema de los 2 meses, porque si no estamos utilizando en forma errónea y por ahí malgastando una vacuna que no nos sobra. Recientemente, o dentro de, por suerte se va a publicar ahora esta semana en el Lancet Infectious Disease, nosotros tuvimos oportunidad de hacer un estudio en República Dominicana y en Panamá con cerca de 800 chicos, donde pudimos evaluar las diferentes estrategias que tiene hoy la administración de vacuna IPV, comparando la administración intramuscular con la administración intradérmica, que es un aspecto que tuvo mucha crítica y que está, creo yo, bastante bien planteado en este paper que se va a publicar esta semana y un poco en relación a la conmemoración del Día de la Polio. Y el otro tema que yo creo que tenemos que plantear es qué vamos a hacer para controlar el Sabin derivado, porque el Sabin derivado lo estamos controlando con monovalente tipo 2, Sabin monovalente tipo 2, y eso es como echarle nafta al fuego. Y entonces todos los casos hoy que vemos en África, con el mapa que nos mostró Marina, nos está mostrando de que si nosotros no cambiamos la estrategia para controlar el Sabin derivado con una vacuna diferente y que genere inmunidad intestinal, la batalla no la vamos a ganar. Entonces, también tenemos que pensar de que la inmunidad intestinal la tenemos que dar con una vacuna diferente a la vacuna derivada Sabin. También tuve oportunidad de participar en el desarrollo de una nueva vacuna OPV oral, o sea, OPV, ¿sí? Vacuna OPV, que no va a ser Sabin derivado, sino que va a ser derivado de un derivado Sabin. Esto es una vacuna que se generó con 5 mutaciones diferentes sobre una cepa Sabin y que probablemente sea aprobada dentro de unos pocos meses por la Organización Mundial de la Salud para el uso en emergencia y va a ser la primera vacuna en realidad de ser aprobada como uso de emergencia. Así que esos son los dos reflexiones que yo creo que haría finalmente sobre la presentación de Silvia en relación a la importancia y la necesidad de tener que tener una estrategia diferente frente a la polio y también tratar de controlar la importante epidemia de Sabin derivado que estamos viviendo en África. Y yo creo que esas dos herramientas, tanto la adecuada utilización del IPV como generar inmunidad intestinal con una vacuna que no sea Sabin derivado, es el aspecto que yo dejaría como para el futuro, para una vacunación. Marina decía para los próximos 10 años, yo creo que
y me parece claramente que 10 años en los 3.500 años de historia que ella mencionaba es apenas muy poquito, así que yo creo que va a ser por más de 10 años desde mi punto de vista. Así que muchas gracias, Florencia, y agradecido desde la Sociedad Argentina de Infectología por esta excelente organización y por esta participación en este seminario tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y antes de presentar a María Marta, les digo que pueden seguir dejando en el botón de preguntas y respuestas sus preguntas. Algunas ya las han dejado, pero si quieren pueden dejar allí. Entonces, la doctora María Marta Contrini es presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, es jefa de la División de Pediatría del Departamento de Medicina del Hospital General de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez. Adelante, María Marta. Estás silenciada, me parece. Ahí. Gracias. Muchas gracias, Florencia, y gracias por la invitación a participar de este interesante seminario. Verdaderamente han sido 2 exposiciones, las de Silvia y de Marina, llenas de un contenido muy vivido, y obviamente la presentación de Jean con su vivencia, más allá de emocionante, verdaderamente algo fuera de serie, verdaderamente. Mi reflexión era para respecto al trabajo que se ha hecho desde las sociedades científicas en Argentina, dado que, digamos, las sociedades que tenemos como objetivo el promover la prevención de las enfermedades infecciosas a través de la vacuna, nos unimos en un trabajo conjunto a fin de poder ver cuál era la situación de la poliomielitis en Argentina y también en el contexto global y regional, como para poder establecer si Argentina debía avanzar hacia los cambios que se preveían para esta etapa final de la estrategia global para la erradicación de polio. Y verdaderamente el haber podido escuchar la experiencia de vida de Juan da mucho más sentido a este trabajo que nosotros hemos hecho, porque en realidad las sociedades lo que analizamos en reunión fue ver los aspectos históricos de la enfermedad, también cuál es la situación actual de la poliomielitis en Argentina, y las vacunas que tenemos existentes. De manera que, por un lado veíamos, como mencionó Marina en su charla, no más casos de poliomielitis por virus salvaje a partir del año 1985, y sin embargo desde 1988 en los últimos 20 años hemos tenido 14 casos de poliomielitis asociada a la vacuna. De manera que el trabajo de revisión y de análisis de cuál era nuestra situación y la posibilidad de cambiar esa realidad nos llevó a elevar un documento que en abril del año 2019 presentamos ante la entonces Secretaría de Salud del Gobierno de la Nación, como así también frente a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con la finalidad de ver cuáles eran las posibilidades que nosotros teníamos para modificar la realidad de la poliomielitis en Argentina. Y en este sentido se trabajó muy importantemente acerca de, por consenso, establecer que para nosotros, para Argentina, era fundamental este cambio, implementar la vacunación completa del esquema con vacuna inactivada de poliovirus y hacerlo con la vacuna completa de IPV. En ese momento se nos estaba planteando la posibilidad de dosis fraccionadas de vacuna antipoliomielítica IPV debido a la escasez de vacuna que había en muchas partes del mundo. Sin embargo, la revisión de todo lo publicado hasta entonces
nos llevó a la convicción de que nosotros debíamos recomendar que el esquema de 4 dosis con vacuna IPV fuera con vacuna completa y no considerar la vacunación fraccionada o de IPV fraccionada, debido a que en verdad no había suficiente evidencia acerca de la inmunidad a largo plazo que presentaba la administración de este quinto de dosis de vacuna IPV. Fue así como presentamos este manuscrito y verdaderamente, este documento, y verdaderamente nos sentimos muy recompensados cuando vemos que en abril de este año, por resolución del Ministerio de Salud, se lleva al cambio del esquema de vacunación en Argentina, porque lo que nos va a permitir básicamente es vivencias como las que ha transmitido Jan, y eso para nosotros es realmente muy importante. Quizás falten años, a lo mejor una década o quizás un poquito más, como dijo Marina, a lo largo de la historia de lo que es la poliomielitis probablemente sea algo muy cortito, pero bueno, tenemos la esperanza de que vamos dando los pasos apropiados en esta etapa final hacia la erradicación de la poliomielitis. Y creo que es importante recalcar el valor del trabajo mancomunado y conjunto de quienes luchamos con los mismos objetivos. Así es que gracias por la posibilidad de participar y muchas felicidades por la organización de este evento. Muchas gracias, María Marta. Bueno, vamos con unas poquitas preguntas y después vamos a ir terminando en honor al tiempo. Marina, siempre surge la pregunta de niños que empezaron con el esquema, con Sabin, entonces un poco lo que nosotros solemos responder es: no hay más Sabin, ahora el esquema se continúa con la sal, digo, porque siempre aparecen estas preguntas, ¿no? La estaba leyendo y ya sabía que iba a aparecer, la estaba esperando. Es más, si no aparecía me preocupaba. Lo bueno es que, a diferencia del switch, que hubo que aprenderse de memoria 1000 esquemas diferentes y era muy complejo, es que acá hay una sola vacuna. La única vacuna para vacunar contra la polio es la IPV en Argentina, no hay otra. Excepto que por alguna razón tengamos que hacer alguna estrategia extraordinaria y que va a ser una situación sumamente comunicada y difundida en algún momento, la única vacuna que hay para vacunar en Argentina es la IPV. Y el esquema de vacunación son 3 dosis y un refuerzo. Ahora, para los esquemas atrasados, hay que acordarse solamente una fecha, que es los 7 años. Hasta los 7 años, es decir, hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, se dan 3 dosis más un refuerzo, igual que el esquema dado a tiempo. A partir de los 7 años, el esquema consta de 2 dosis más un refuerzo. El espacio entre dosis siempre es de mínimo 4 semanas y entre la última dosis y el refuerzo mínimo de 6 meses. Son muy pocos datos los que hay que acordarse y es mucho más simple que lo que hicimos en 2016. Hay que tener solamente esas 2 tablitas en la cabeza, pero es así. Menos de 7 años y de 7 a 18 años. Bien, muchas gracias, Marina. Ricardo, están preguntando acá que no les quedó claro cómo es el tema de la vacuna de emergencia. Si podés, así resumidamente, volverlo a comentar. La única, hoy para controlar el Sabin derivado tipo 2 en África, se está utilizando la vacuna Sabin tipo 2, que por el otro lado es la que más causa Sabin derivado. Entonces, a eso me refería cuando decía que era como echar nafta al fuego. Y es por eso que tenemos muchos más casos de los que teníamos al inicio, porque son campañas que por ahí son de baja calidad, por el hecho de que no alcanzamos coberturas adecuadas y en el tiempo que se necesita, porque no nos olvidemos que una campaña tiene que ser hecha con una rapidez y de calidad, se menciona específicamente a llegar a la población objetivo en una acción rápida. Entonces, eso haciéndolo con una vacuna que genera, por el otro lado, casos de Sabin derivado, es una problemática. Entonces, hace
la fundación de Bill y Melinda Gates hace 7 años decidió desarrollar una nueva vacuna oral para la polio, que en realidad está generada a punto de partida del virus Sabin. Pero en lugar de utilizar las mutaciones que tiene la vacuna Sabin, está estructurada genéticamente con 5 mutaciones, y eso es una evaluación y un desarrollo clínico que se hizo básicamente en 3 o 4 universidades, que participó la Universidad de California, la Universidad de Londres, la Universidad de Amberes, y también participó el grupo de FIDEC y finalmente el Hospital de Niños de Panamá, donde se hizo la fase 1 en Bélgica y la fase 2 en Panamá. Esa vacuna se desarrolló en parte en Europa y parte en la ciudad de Panamá, en la parte de niños, y finalmente se envió para registro en la Organización Mundial de la Salud a principios de este año, para lograr un registro de emergencia para poder dejar de utilizar la monovalente tipo 2 por una monovalente tipo 2 nueva. Bien, bueno, gracias Ricardo. Un comentario que preocupa acá es que están contando que aparentemente en San Miguel una pediatra, una médica nos cuenta que una mamá le dijo que en San Miguel seguían dando la Sabin. Digo, si esto es posterior al inicio del esquema full IPV, sería bastante grave. Por ahí después nos pueden dar más detalles y podemos investigar un poco porque sería preocupante. Yo le voy a dar el cierre a Jan, pero antes me gustaría, Silvia, pedirte si puedes hacer una pequeña reflexión en cuanto al paralelismo que planteaba Marina de lo que se vivió de lo que se vive y se vivió con polio y lo que estamos viviendo con COVID. Si podés hacer alguna reflexión al respecto. Siempre tengo preguntas fáciles a vos, ¿viste? Sencillitas. No, coincidimos absolutamente en el paralelismo, pero además decir que desde la primera vacuna, que fue la vacuna antivariólica de Jenner en el siglo XVIII, inmediatamente de su uso aparecieron los antivacunas, que en esa oportunidad fueron grupos religiosos y que después se transmitió a América, o sea que es como un fenómeno que se reitera. Y destacar que la vacuna antipoliomielítica, la de Jonas Salk, fue una de las vacunas que se desarrolló en un tiempo más breve, porque llevó 5 años el desarrollo de la vacuna hasta la licencia de uso, hecho que solamente se reiteró con la vacuna de Hilleman contra las paperas, que es la que seguimos utilizando. Veremos qué pasa con la vacuna de la COVID, pero realmente coincido en la importancia de recuperar coberturas. Es muy preocupante nuestra situación, más en el contexto, el panorama que se presenta con el aumento de la pobreza, los millones de personas que tenemos sin saneamiento básico, y teniendo en cuenta que el cambio al esquema completo de IPV se produjo el 1 de junio, y sabiendo que la persistencia de los virus Sabin o sus recombinaciones en la naturaleza persisten durante tiempo más prolongado. También la importancia de la vigilancia epidemiológica, que ha disminuido, lo mismo que la vacunación, no solamente para las parálisis agudas flácidas, sino para todas las enfermedades objeto de vigilancia. Vamos a necesitar una decisión política ejecutiva de implementación de vacunación, pero personalmente no veo otra alternativa que no sea el trabajo en territorio para lograr recuperar coberturas. Para poliomielitis, sarampión y rubiola necesitamos coberturas iguales o mayores al 95%, y llevamos varias cohortes en las cuales este requisito no se ha cumplido. Entonces esto me parece realmente
fundamental, y todos, desde las sociedades científicas, las universidades, etcétera, creo que hay que ir estableciendo este concepto, porque una campaña pasiva desde el puesto o desde un lugar público no es suficiente, porque las personas no se van a acercar. Es imprescindible el trabajo en territorio y empezarlo lo antes posible. Así que muchas gracias, Florencia. Gracias, Silvia, muchas gracias. Les quiero agradecer a todos los que están del otro lado, y sobre todo a ustedes que en estos tiempos de tanto trabajo, tanta carga de trabajo, para los que hacemos enfermedades infecciosas especialmente, que se hayan tomado el tiempo de participar en este webinar. Para nosotros desde la SABE, les repito, es muy importante trabajar en conjunto con otras sociedades científicas de tanto prestigio y de tantos años de trayectoria. Así que de verdad, muchísimas gracias por su participación. Gracias también al laboratorio Sanofi que nos apoyó en este webinar. Pueden después verlo, pueden después ver este webinar que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Pueden visitar la página web de la SABE y nuestras redes, y desde ya les agradecemos muchísimo, muchísimo por haber estado del otro lado y por seguir acompañándonos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.